Continuamos, amigos y amigas, durante el día de hoy. El tema de reflexión, de conversación que Gabriel Andrade y Alexander Hernández tenemos para compartir con todos ustedes, por supuesto que está inundado de la fiebre que estamos viviendo en este momento en el mundo y que tiene que ver con el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Ya está todo listo y preparado para el inicio de los partidos y nosotros estamos justamente mirando y analizando esto. Ya decíamos, Gabriel, en la parte anterior que hay una crítica, especialmente de algunos intelectuales, de un sector de la izquierda, sobre el tema del fútbol y el fútbol de hoy en día, el fútbol de hoy ligado a las transmisiones, ligado a transnacionales, de la publicidad, ligado al fútbol como negocio, ¿no? Sí, y además como negocio y distracción de las masas, ¿no? Pero además de eso, también está, regresamos al elemento, por ejemplo, discriminatorio entre hombres y mujeres, ¿no? El fútbol lo juegan los hombres, hay un fútbol femenino, ciertamente, pero es fundamentalmente un evento masculino. Y claro, uno dice, bueno, pero ¿por qué son los hombres? ¿Por qué no en el tenis? Por ejemplo, en el tenis sí hay mujeres que juegan tenis y sobresalen. ¿Por qué las mujeres han sido tan tímidas en el fútbol? Bueno, yo creo que regresamos aquí otra vez más al problema de la simulación de la guerra. Es decir, desde las sociedades antiguas los guerreros han sido los hombres, las mujeres se han quedado en la casa criando a los hijos, mientras los hombres, los varones van y mueren en el campo de batalla, pero matan a otra gente. Las legiones romanas eran hombres. Sí. Es más, casi ningún ejército ha tenido mujeres, eso es en el siglo XX, y las amazonas, sobre las cuales se hablaba en la mitología griega, es precisamente eso, mitología, ¿no? Es muy poco probable que haya sido realidad, que hubiese una sociedad gobernada por mujeres, donde las mujeres ejercieran la fuerza pública, etcétera. Con eso no estoy diciendo que yo esté a favor de eso, pero no podemos cambiar la historia, ¿no? Claro. Es una historia construida y hecha por los varones, por los hombres. Sí, sobre todo el monopolio de la violencia, ¿no? Las mujeres quizás han aportado muchas otras cosas, pero el monopolio de la violencia han sido los hombres, es decir, quienes han portado las armas, etcétera. Y claro, cuando se simula la violencia, pues lo lógico también es que la empleen los hombres. Pero fíjate tú, Alex, que ya que estamos hablando de esto, en Estados Unidos hay toda una idea que tú sabes que en Estados Unidos el fútbol ha tardado en llegar, ¿no? Y yo que viví varios años en Estados Unidos conozco esto muy de cerca porque incluso yo cuando era adolescente jugaba fútbol allá con mis compañeritos. Y está la idea en Estados Unidos de que el deporte de fútbol incluso está ligado a lo afeminado, incluso hasta la homosexualidad. Allá el deporte verdaderamente valerero no es tanto el béisbol, sino el fútbol americano, que es mucho más violento que el fútbol que llaman el fútbol de asociación, que es el fútbol nuestro, ¿no? Y había un comediante muy famoso que se llamaba George Carlin, no sé si alguna vez lo escuchaste, era un tipo bastante cómico, que él se burlaba de la valoración que los estadounidenses tenían respecto al fútbol americano, porque en el fútbol americano es mucho más cercano a la estrategia militar, es decir, cada paso hay que pensarlo estratégicamente y el impacto físico en las jugadas es mucho mayor que en el fútbol que la mayor parte del mundo. Que utilizan para los puestos, los movimientos, está relacionado mariscal, por ejemplo, con términos militares. Un mariscal de campo, que es el que se supone que organiza toda esa estrategia. No es para nadie un secreto que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo y bueno, que ha entrado en muchas guerras. Y ciertamente pareciera que a esa sociedad le va mucho mejor el fútbol americano que el fútbol del resto de los países. Entonces sí, ciertamente en torno al fútbol hay toda una discusión ética respecto a hasta qué punto ciertamente cumple una función importante. Si no hubiese deporte, y en particular fútbol, quizás nos estaríamos matando más los unos a los otros. Y ciertamente el deporte, bueno, propicia la reinserción social, por eso que yo creo que es tan importante, por ejemplo, que los presos jueguen fútbol en los penales. Entonces que hay en nuestras escuelas exactamente, deporte. Sí, yo todo eso lo apoyo y ciertamente tiene muchos beneficios, pero también tiene su lado sombrío el fútbol y uno es en primer lugar yo creo el nacionalismo, sobre el cual ya hemos hablado, y también la alienación. Pero además de eso, yo creo que viene todo el tema ético que está surgiendo ahorita, además de todas las millonadas que tú nos hablas y los medios de comunicación, el tema de los esteroides, es decir, de hasta qué punto es lícito, o no solo lícito, sino ético, es decir, no solo a nivel público y legal, sino a nivel moral y privado, es lícito y ético para los jugadores inyectarse esteroides. ¿Tú qué opinión tienes sobre ese tema? Bueno, a mí lo que pasa es que eso como que ya trasciende otros niveles
de cómo yo promuevo incluso una fuerza más allá de la natural que el mismo cuerpo, a partir de un entrenamiento, a partir de un desarrollo puede dar. Cuando lo estimulo de una manera externa, y el otro tema es cómo esto ha generado además de la descomposición del mismo cuerpo, ¿no? Es decir, Bueno, tú sabes que hay una gran discusión en torno al uso de los esteroides sobre lo siguiente. Ciertamente los esteroides tienen efectos dañinos colaterales muy graves, ¿no? Y ataques al corazón, etcétera. Pero ha venido una pregunta ética muy importante entre filósofos. Si no hubiera esos daños y la gente se metiese drogas y sustancias que les permitiesen sobreponer a los demás gracias a esas drogas, ¿sería lícito emplearlas? ¿Tú qué opinas? Porque eso es una... oye, imagínate. Yo soy de la opinión de que sí sería lícito si no hubiese daños colaterales. Claro, mucha gente me dice, bueno, pero eso es casi como hacer trampa. Pero es que el problema que yo veo es, bueno, pero ¿dónde delimitamos? Por ejemplo, David Beckham, que la verdad es que nunca se le ha conocido un caso de uso de sustancias de esteroides. David Beckham tiene unos tacos, unos zapatos que probablemente los jugadores de Venezuela no tienen. Entonces, ¿por qué sí es lícito? Y eso le permite correr mucho más y patear, claro. Entonces, ¿dónde nosotros colocamos el límite del uso de la tecnología? ¿Por qué sí es lícito usar los tacos como complemento de las habilidades naturales de Beckham? Pero ¿por qué no es lícito que un X jugador use sustancias que le permite potenciar sus capacidades, ¿no? Eso en primer lugar. Pero además de eso, bueno, está el punto de... Porque mucha gente dice, bueno, pero si unas personas toman sustancias, entonces van a tener ventajas sobre los demás. Y eso, pues, es una trampa. Pero volvemos al tema no solamente de las tecnologías, sino las oportunidades que hay con los entrenadores, buenas canchas, etcétera. Entonces yo sí creo que si llegase un momento en que el uso de los esteroides no tuviese daños colaterales a la misma persona, yo creo que habría que contemplar la posibilidad de permitirlos. Sí, porque no me parece a mí propiamente es una trampa, como tampoco me parece una trampa el usar mejores tacos o el usar mejores entrenadores. Sencillamente sería una tecnología para ganar. O incluso el mismo vestuario que se diseña, se ha hablado tanto de los vestuarios diseñados que no son las franelas que nosotros hemos comprado estos días en la calle, sino que son sintéticas que permiten el sudor canalizarlo mejor. Canalice de tal manera que no estorbe, no de frío, no de calor, no de humedad, no de evaporación interna. Es decir que, y seguro que las grandes selecciones tendrán unos súper uniformes, pero que probablemente los países más modestos no lo tendrán. Los países más modestos de África o entonces, incluso de América Latina no. Yo creo que habría que denunciar una hipocresía y decir, bueno, vamos a permitir esas franelas y eso obviamente le va a dar ventaja a Italia, a Estados Unidos por encima de Uruguay o de, bueno, no de Arabia Saudita, pero o de Sudáfrica, por ejemplo, que son países más pobres. Probablemente, como tú bien dices, no tendrán esas franelas. Pero entonces, si vamos a permitir una ventaja en torno a la camiseta, ¿por qué entonces no permitir también una ventaja en torno al uso de sustancias que no generen daños colaterales? El mismo problema que se presentó con Bolivia por el jugar a determinada altura. Ahí tenemos otra situación. Sí, ese es otro tendrán tema. Una ventaja los bolivianos porque viven a determinada altitud y por tanto su cuerpo funciona con una cantidad de glóbulos rojos y los pulmones están adaptados a determinada presión, mientras que los que viven al nivel del mar no. Ahí se presenta también otro que no está dado, en este caso por la intromisión de factores externos. Sudáfrica está prácticamente al nivel del mar, donde están ubicados todos los estadios, entendemos que es prácticamente a nivel del mar, así que no se va a presentar, digamos, esta situación, pero ahí ya de entrada nos marca una diferencia entre unos y otros, ¿no? Claro, claro. Y yo sí promovería la idea de que en un futuro la FIFA y todos los gobiernos, no solamente del fútbol, sino de los otros deportes, se sinceren y digan, bueno, pero si se pueden usar tacos, entonces también se podrían usar o que es bueno y que es malo. Pero yo sí espero que mientras estén prohibidos, pues en este mundial no salga nadie con resultados positivos para el uso de esas sustancias. Eso va a ser una expectativa de seguro que va a estar pendiente, y es una expectativa, es un tema ético de momento, porque mientras no, eso no debería ser. Y segundo, que también como reflexión, ya cerrando este programa, el uso de esteroides no autorizados ni con fines médicos, sino con fines deportivos, de momento está determinado que es nocivo para la salud. Puede dar muy buen rendimiento
de fuerza, de agilidad, pero está demostrado que es nocivo para la salud y especialmente es nocivo en el uso de niños y jóvenes. Sí, que sí, no sin se duda. Por atreven. eso yo te ponía la Ujú. cláusula de que si en algún momento surgiese una sustancia que no tuviese esos efectos. Ya veremos, será la historia y la historia del deporte y del fútbol la que nos dirá. De momento vamos cerrando este programa y por supuesto que vamos a seguir conversando de este y otros temas que nos apasionan y que siempre conectamos y miramos con la gente, con la sociedad, con el devenir, ¿no? ¿Quién iba a pensar que detrás del juego del fútbol, que parece tan inocente, que parece tan normal y silvestre, donde nosotros vamos a gritar, a aupar, haya tantos elementos allí escondidos, ¿no?